tú me honrarás. El Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día... Estamos hablando un poquito más de los salmos. Ya termino enseguida. Yo querría que ustedes en su empeño, cuando leen los salmos, lo hagan como una meditación, en una ceremonia de culto con el Señor, en un esfuerzo de seguir diciendo: Señor, dame por favor la introspección, la visión de tu voluntad. Ayúdame a ver qué es lo que tienes para mí. Eso era en el 50, versículo 12, creo. O el 15, sí. Sí, en el 50, 15. Ahora, yo quería hacerles notar que algunos de ustedes que tienen más años, el Salmo 71, tan lindo decirlo: yo siempre esperaré y añadiré sobre toda tu alabanza. Noten el Salmo 71, versículo 14. Yo siempre esperaré y añadiré sobre todo tu alabanza. Mi boca publicará tu justicia, etc. Y entonces dice el versículo 18: aún hasta la vejez y las canas, noten bien, y agrega: aumentarás mi grandeza. Hermanos queridos, es un programa que no tiene fin. Capítulo 73, 1 dice: a los de limpio corazón, bueno es Dios. Pero él dice: casi se deslizaron mis pies, tuve envidia de los insensatos. Esos altos y bajos nos vienen a todos, porrazos y golpes, pero como hizo Cristo, los citó todo el tiempo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119. Yo a veces digo, es el 911 de la emergencia. Salmo 119, 119, versículos 9, 11. 911, 911, 199, Salmo 119, versículo 9, 11. La emergencia, ¿no es cierto? Cuando Satanás te tienta, lo atajas con esto, el escrito está. Muy bien, un poquito acerca de los proverbios. Allí en Primera de Reyes, el capítulo 4, versículo 32. Quiero leerles esa notita. Primera de Reyes 4:32. La primera referencia en cuanto a los proverbios. 4:32. La frase que subrayo es esta. Por favor, nótenla. Dice: y propuso 3,000 parábolas, y sus versos fueron 1,000. ¿Qué dice? 5,000. Y sus versos fueron, dice 5,000, 1,005. Yo no sé exacto cómo es la frase ahí, pero eran muchos. Y aquí en los proverbios tenemos lo siguiente. Y yo quisiera sugerirles también, hermanos, por ejemplo, esposo y esposa juntos. Este mes vamos a estudiar un proverbio, un capítulo por día. Son 31. Y en un mes cubren toda esa enseñanza. Es sencillamente espectacular cuando te dedicas a registrarlo. Pero si solamente picoteas un versículo por acá y otro por allá, no sucede esa maravilla. Por eso les estoy diciendo, los proverbios están ahí para exaltar, poner en relieve, en altura, la sabiduría que se define como el temor del Señor. El temor del Señor es sabiduría. Y ustedes lo tienen ahí anotado en los primeros versículos, capítulo 1 de Proverbios, versículos 1 al 7, el 9, 17, etc. Hay toda una sección que habla de la sabiduría, la colección de los proverbios y las máximas. La primera parte son proverbios y las siguientes son máximas del 22, del 17 en adelante. Notan ahí ese pedacito. Algunos son seleccionados para Ezequías. En otras palabras, se han recogido aportes de varios que entendieron la providencia divina
Y ahí se descubre, en el 25.1, por ejemplo, en adelante, de que ese proceso era para ese presidente útil. Las palabras para Agur en el 30, a Lemuel, instrucciones a una madre tan precioso, y el poema acróstico acerca de la mujer virtuosa. El capítulo 31 que describe en la última parte al beneficio extraordinario de la mujer útil. Y entonces yo marqué ahí, me salió mal la máquina, los beneficios de la sabiduría. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Y ahí tienen los versículos, 4, 5, un montón de versículos. No los voy a leer aquí, pero es tarea para que tú estudies. Y dice la relación humana con Dios. Lo describe bonito en todos esos lugares. Y ustedes pueden agregar otros cuando están leyendo. La relación humana con otros. Cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y el vocablo fatuo, torpe, caprichoso, egoísta, acerca de la fatuidad. Noten la cantidad de versículos que le puse ahí, 14.1, 24.2, todos esos versículos están ahí para leerlos. Pero yo quisiera marcar algunos poquitos, abriendo ahora mismo los proverbios. La Biblia tiene mucho que decir para todo aquel que se dispone voluntariamente. Este es el único libro deductivo. Presenta elementos y señala la consecuencia. Te indica, bueno, si aceptas el consejo, Dios te va a dar soluciones. Y lo repiten muchas veces. La sabiduría se expande, el entendimiento se proyecta. Y las advertencias que la Biblia da en todos estos son útiles en ese solo central blanco. A mí me gusta, por ejemplo, en el 5, Proverbios 5, versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Y ahí está hablando de la mujer atrevida que está invitando al muchacho. Noten los verbos. Aléjate. Y hermanos queridos, no te acerques siquiera. Algunos de estos en autopermisividad tienen que ver novelas. Yo nunca vi ninguna, ni siquiera sé lo que son. Yo tengo un televisor en casa, pero no lo uso para ninguna de esas basuras. Tal vez lo uso 1 o 2 horas por semana, el domingo de mañana algún programa religioso y a veces alguna noticita a las 10 de la noche, pero nada más. Hermanos queridos, aquí dice los dos verbos y los repito otra vez. Aléjate y no te acerques. En otras palabras, si hay un área dúbita, incierta, gris, será blanco o negro. No, señor. Aléjate de aquello que no es claro a tu mente. Aléjate y no te acerques. Esa es la nota básica de todos los proverbios, insistiendo de que necesitas estar cultivando el entendimiento de las cosas de Dios. Noten en el capítulo 6, versículo 23, el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz. Qué lindo versículo. En el capítulo 6, versículo 23. El mandamiento es antorcha, te va señalando el sendero. La enseñanza, la luz, el camino de vida, las reprensiones de la enseñanza, etcétera, etcétera. Y tengo muchísimos marcados, pero quiero marcarles algunos poquitos. Dice aquí, en el capítulo 10, versículo 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, mas a los justos les será dado lo que desean. Yo tengo marcado eso en varios colores. Qué linda garantía. Márquenlo, por favor. 10:24. Lo que el impío tema, eso le va a venir. Mas a los justos les será dado lo que desean. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Vida inmortal, hombre. No 77 años que ya tengo. Quiero mucho más que eso. Quiero vida inmortal, hombre. Ahora ya me toca al final del camino, Dios sabe cuándo, pero el asunto es así, ¿no es cierto? Dice aquí que la envidia es pudrimiento, pudre. ¿Notaron eso en el capítulo 14, versículo 30? La envidia pudre. ¿Saben lo que es pudrir? Arruina,
La envidia es pudrimiento de los huesos. Terrible situación. Y si ustedes se disponen, una cosa hermosa es saber que la corona de honra es la vejez. Algunos de ustedes que ya tienen más años, si tu vida se usó útil, si a lo largo de los senderos que Dios te permitió existir, aportaste, te has nutrido con la palabra del Señor, al final no tienes nada que remorderte, no tienes nada que fastidiarte, ¿no es cierto? Dice aquí en el capítulo 20, versículo 27, candela de Jehová es el alma del hombre, que escudriña los secretos del corazón. ¡Qué tremenda afirmación! ¿Notaron ahí? En el 20, versículo 27. Y yo querría, mis hermanos, yo tengo marcado un montón de versículos en ese sentido. Y cada vez que lo lees, hay otro trocito de tesoro que Dios pone a tu mente y a tu entendimiento. Me gusta tanto eso del 23. Compra la verdad y no la vendas. Sabiduría, enseñanza e inteligencia. Miren qué resumen, qué trípode tan fabuloso, ¿no es cierto? Pero todo depende de cómo tú respondes al convite que Dios te da. Dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Notan en el 28, versículo 5. Márquenlo. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Así lo dice también Daniel. Los entendidos entienden. Porque todos estos que andan sospechando y calculando y presagiando, esos viven inseguros. Pero nosotros sabemos lo que viene. Y aquí dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Sin profecía el pueblo será disipado. Noten en el capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo es disipado, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y creo que con eso podemos dejar a los proverbios. Yo quisiera decirles, en esfuerzos, ¿cómo diría yo?, insistentes, gasta tiempo leyendo estos enunciados. Repítelos antes de apagar la luz de noche, un trocito más. Sí, la lección de la escuela sabática es muy interesante, pero es muy poco de lo mucho que Dios espera de ti. La lección de la escuela sabática es apenas una guía para despertar tu apetito, pero tienes que buscar más momentos para fijar, impregnar, me gusta ese verbo, tu mente con estos enunciados sagrados de Dios. Que Dios les bendiga en el estudio de los proverbios. Y ahí les di bastantes versículos para estudiar. Ahora, en cuanto al Eclesiastés, que es el siguiente, el Eclesiastés. Aquí tenemos poquitas anotaciones. Significa vida sin Dios, sin las directivas de Dios. Salomón, autor de 931 aproximadamente, su experimento falló. Por lo tanto, al final, noten como él dice, y siempre uso eso como nota introductoria, en Eclesiastés 12:13. Después de todas sus arrebasadas, él dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Qué torpe, enredado con tantas miserias, al último se da cuenta. Y yo creo, mis hermanos, que necesitamos entender que el gran blanco del Eclesiastés es 1:13, cuando dice, di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, en que se ocupen. ¿Notaron? Eclesiastés 1:13. Pero él se descuidó y se enredó con mujeres
montón de caballos. Dios le había dicho, no vas a aumentar los caballos. Y entonces la fuerza humana superó todo ese asunto. Y este versículo clave, hermanos, márquenlo con todos los colores del arco iris. 1:13, Eclesiastés. Inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es penoso trabajo. Dio Dios a los hijos de los hombres en que se ocupen. ¿En qué tenemos que estar ocupados? Juntar moneditas, conseguir la green card o qué sé yo, tantas otras basuras que el mundo ofrece. Y aquí dice, no, Señor, es trabajo penoso, pero necesitan estar ocupados en buscar sabiduría. Sabiduría. Y ahí lo dice, que es sabiduría. Intimidad con Dios. Temeroso en reverencia ante todos los enunciados que nos da. Y por eso digo que ese es el blanco. David reconoció la sabiduría de Salomón. Y hay otros versículos. Pero describe, usando la palabra hebel en el hebreo, todo es vanidad. Es un suspiro, es un vapor. Y ahí les di un montón de versículos. La hermana White en Profetas y Reyes. Claro, no tengo el libro. Bueno, está en la ABC, tal vez debieras comprarlo. Profetas y Reyes da una cantidad de introspecciones, una iluminación maravillosa. ¿Cómo Dios querría que todo el mundo reconozca que es acción de Él? Las vanidades del mundo son tan transitorias. Él dice, yo te ofrezco crecimiento en la fe, yo te cultivo esa intimidad, ¿no es cierto? Un corazón, noten en el Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún el mundo dio en su corazón de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Noten, la eternidad es un deseo innato de todo cristiano. No solamente está pensando, bueno, voy a ver si llego a los 80 o los 90. Yo estoy proyectado en la eternidad. Y aquí dice, dio en su corazón de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el... Como diciendo, bueno, mira, el plan es mucho mayor. Hay algo mucho superior a esto transitorio en el cual Satanás entretiene a tanta gente, ¿no es cierto? El mensaje que él resume está en el capítulo 11, versículo 7 en adelante. Y quiero leerles ese pedacito. Tal vez el 8, 11:8. Si el hombre viviere muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegría, si después trajera a memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que le habrá pasado dirá haber sido vanidad. Un resumen muy elocuente. Y entonces por eso dice, versículo 9, estoy en el capítulo 11, versículo 9, alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Este es un trozo de mucha reflexión y por eso llega al capítulo 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que se oscurezca el sol. Eso quiere decir que la vista se pone mala, la luna y las estrellas, el oído, etcétera. Cuando tiemblan los guardas de la casa, se te caen los dientes. Eso es lo que quiere decir ahí. Y ya estás viejito. Antes de eso es todo lo que dice ahí. Y entonces por eso estamos diciendo, mis hermanos, el Eclesiastés es una advertencia de alto calibre. Es una nota de un señor que recorrió los caminos escabrosos y en desesperación nos dice, miren, señores, las palabras de los sabios son como aguijones,
y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Sí, hay muchas ideas y actualmente los tenemos, pero pululan numerosos falsos cristos. Y hermanos queridos, por favor, no te enredes con ninguno de esos. No escuches ninguno de estos que tienen otras ideas acerca del Evangelio, que tienen otras soluciones para la vida. No hay otra solución que la confraternidad, el compañerismo, la intimidad con Cristo a través de su palabra. No la idea de los demás, no la idea del pastor Schmidt ni de Cabrera, sino tu propio entendimiento. Y hermanos queridos, ante Dios, ante el juicio de la eternidad, ahí se nos va a pedir cuenta, no por lo que otros te dijeron, sino por lo que tú te esforzaste a registrar. Por eso yo quisiera sugerirles con mucha emoción que lean los trozos inspirados acerca de este Eclesiastés. Algunos lo tergiversan, lo complican y hacen presentaciones antojadizas muy ocurrentes. El mensaje primario es decirnos, mira, todo es vanidad. Pablo lo describe también. Los blancos terrenales producen, vamos a llamarlos vacuidad, vacío, no son permanentes. El eco es siempre la misma cosa, corrientes detrás del viento. Y ustedes recuerdan como lo dice Judas y también Pedro lo dice. Son nubes sin agua, ¿no es cierto? Y eso es la característica de cristianos que no maduran, de cristianos que no se empeñan, cristianos que no tienen blancos concretos de crecimiento. Y hermanos queridos, yo quisiera mucho decir otra vez lo que ya dije 2 o 3 veces. Venir el sábado al culto y estar ahí 2 o 3 horas ayuda muy poco. Ayuda muy poco. Si durante la semana no estás trabajando con empeño, con resolución, con determinado esfuerzo. Yo quiero conocer mejor las cosas de Dios. Y la única manera es seguir leyendo la Escritura. Dice ahí, bienaventurado el que lee. Lo dice el Apocalipsis 1:3, por ejemplo. Bienaventurado, porque entonces el Espíritu Santo registra esos elementos y hace el trabajo por ti. No es el producto de tu propio empeño o disciplina. Tú no puedes cambiar tu carácter, pero lo puede cambiar el Espíritu Santo cuando está adentro. Ese es el punto, ¿no es cierto? Hay un montón de gente buena que va a llegar al final y decir, mira, yo hice todo eso, pero el Señor va a decir, no te conozco. ¡Qué tragedia! No te conozco. No ha tenido contacto porque han cultivado sus propias ideas, sus propias sugerencias. Y aquí, a mí me parece, el Eclesiastés tiene esa nota tan extraordinaria. Nos dice que hay maldición, hay consecuencias tristes, pero dice, mirar en la sabiduría, encuentro liberación, encuentro rumbo, encuentro proyección. Muy bien, habiendo dicho eso, yo quisiera que lean todos esos lugares ahí. Ahora vamos a gastar un poquito de tiempo en cantares. Cantares. Salomón escribió estos cantares cuando era joven y enamorado. Al principio se hubiera quedado con la Sulamita, esa niña empleada en la viña, que era la primera y única esposa. En el Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 9, yo anoté esa referencia 9:9 en el Eclesiastés, donde él mismo dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo. Pobre Salomón, se hubiera quedado con ella, con la sola Sulamita, a quien amó mucho, era su primera esposa, ¿no es cierto? Pero ustedes saben la historia. Este es el primer canto, el mejor canto de los muchos que él presenta. Se nombra a Salomón como 7 veces en este libro de los Cantares y señala cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Y tenemos un montón de versículos
registrados acerca de este plan. Ahora, yo quisiera decirles que el lugar en el jardín de la Sulamita, junto al palacio del rey, hay estos versículos claves y tenemos que tener cuidado para no ofrecer algo ocurrente. Yo creo sinceramente que es la descripción de su amor por esa mujer. Aquí en capítulo 1, versículos 14 y 15, racimo de flores de alheña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos de paloma, etc. Hay una descripción muy humanística, muy real, y yo creo que tenemos que atender eso, y yo les anoté un montón de otros versículos que no vamos a leer aquí, pero los conceptos centrales en el libro de Cantares: Jesucristo, la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Noten el 2:1. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo creo, y eso se repite en varios otros lugares en la Biblia, digo en el espíritu de profecía, necesitamos recordar ese hecho, ¿no es cierto? Jesucristo es el central elemento de todos estos principios. El principal entre 10,000, dice el capítulo 5, versículo 10. La frase es esta, la anoté ahí. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Ahora, todo ese lenguaje metafórico, ese lenguaje que se usa ahí, algunos lo ubican exclusivamente para Cristo, pero yo creo que eso es exagerado, porque él describe también la realidad de un matrimonio bien establecido. Y las referencias incidentales, ¿no es cierto?, esas, por supuesto, son aplicables a las cosas que Dios nos ofrece, a las cosas que Dios está disponible en otorgar en nuestras vidas. Quiero que noten también esas expresiones acerca de la santidad del amor y el sexo. Son ordenados por Dios para matrimonios. Interesante también es notar por parte del autor su aprecio para con la naturaleza, los viñedos, vida pastoral, etc. Entonces, algunas indicaciones. Yo creo que Cantares es el manual del amor de Dios para recordarnos acerca de la santidad del matrimonio, aumentando nuestro amor hacia Dios en gratitud. No es un poema erótico, noten bien, no es un poema erótico. Y por eso lo puse por escrito ahí, para que todo el mundo tenga eso bien claro, porque algunos le agregan detallecitos e interpretan como si este tipo era un deshonesto sexualista o homosexual o cualquier otra cosa. Yo no creo que eso es así. Le anoté también Primera de Pedro. Nótenlo, por favor. El capítulo 3, versículo 7, como una referencia que nos indica esto. Vosotros maridos, Primera de Pedro 3, versículo 7. Vosotros maridos, semejantemente, habitad con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Yo quiero que noten esa frase, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Ese es el catálogo de valores, la gracia de la vida, los beneficios de una madura persona que tiene la protección de un asociado, que es el esposo o la esposa, la gracia de la vida. Y yo creo que Cantares, cuando lo leemos en esa forma, ya no hay esa perspicacia, yo la llamo desorientada, cuando creen que es un poema erótico, que presenta cosas terribles y ordinarias, de baja suerte o de comprometido sexo, ¿no es cierto? Yo quiero que noten, por ejemplo, en el Cantares capítulo 6, versículo 10. Quiero que noten eso, por favor, donde dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Igual que Apocalipsis 12. Y la hermana White lo dice varias veces. Este versículo describe la iglesia de Dios. Y no traigo las citas, pero lo dice varias veces.
Este trozo describe la iglesia de Dios, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, como la iglesia de Silmar. Qué lugar hermoso, cómo me gozo aquí, mis hermanos. Den gracias a Dios porque tienen un centro tan interesante, tienen una comunidad tan útil en este lugar. Y tiene que haber una nota de gratitud a Dios por eso. Eso sí, y no tanto recorrer las exaltaciones morbosas, yo las llamo así, y en este caso eróticas. Todo lo que dice aquí es describir el amor genuino, y él lo expresa a través de su esposa, y está como palabra inspirada en las Santas Escrituras. Y ahora, hermanos, vamos a ir a otro lugar. Lamentaciones. Lamentaciones. Después de Isaías y Jeremías, está ese trozo. ¿Hay una pregunta? Está este trozo de Lamentaciones. Yo quiero detenerme un poquito más de tiempo ahí, porque para mí ha significado muchísimo. Después de Jeremías viene Lamentaciones. Es un trozo corto, tiene apenas 5 capítulos, pero tiene una serie de instrucciones sencillamente fabulosas. Sencillamente fabulosas. Aquí ya lo vimos en Segunda de Crónicas, tal vez debieran anotar ese versículo, no se los marqué ahí. Anótenlo, por favor. En Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Jeremías, que escribió Lamentaciones, también escribió un lamento por la muerte de Josías. ¿Ustedes recuerdan de ese muchacho joven, Josías, uno de los buenos de Jerusalén, que a los 39 años quiso atajar el ejército del egipcio que cruzó y le dijeron, mira, no te metas con nosotros? Un flechazo lo mataron al pobre Josías. Y fue una tragedia terrible en Jerusalén, porque había hecho un trabajo hermoso de reformas. Y Jeremías estaba ahí. Y según Segunda de Crónicas 35, 25, escribió también un lamento por la muerte de Josías. Pero aquí todo libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, describe varios otros problemas. Él predicó como 40 años, Jeremías, ustedes saben eso, indicando que el juicio vendría y que habría destrucción, etcétera. Todo eso está registrado allí en Jeremías. Y les señaló diciendo, señores, por favor cambien, va a venir esto, etcétera. Pero no escucharon. Y ahora cuando están cautivos allá en Babilonia, él escribe esta, yo la llamo a veces elegía, esa partitura de pena, de lloro. Son más o menos, no sé cuántos versículos, 154 creo, más o menos. Y es un lamento del pobre Jeremías, soltero, que vivía cerquita de Jerusalén, habría comprado un terreno. Más tarde, unos poquitos que quedaron después de Joaquín y Sedequías, se los llevaron a Egipto y allí hay un pequeño monumento en Egipto, recordando a Jeremías que estuvo ahí. Los mismos lo mataron a Jeremías. Gente increíble, torpe, cabezas tortuosas, terribles, ¿no es cierto? Ahora aquí noten lo que él dice. Todo su pueblo buscó su pan, suspirando. Dieron por la comida todas las cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Eso está en el capítulo 1, estoy leyendo un trocito allí en el versículo 11. Y entonces dice, versículo 15, el Señor ha hollado todos mis fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar mis mancebos. Y describe entonces, versículo 18, Jehová es justo, que yo contra su boca me rebelé. No, di voces a mis amadores, etc. Describe esa situación, como diciendo, yo les hablé, les prediqué, les dije que había que ser fieles y todo lo demás, y no pasa nada. Y entonces viene la tristeza de Jehová. Dice, echó por tierra las fortalezas, quitó su tienda como de un huerto. Noten en el capítulo 2, versículo 15.
Yo lo llamo el funeral de Jerusalén. Noten, por favor, capítulo 2, versículo 15. El funeral de Jerusalén. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? El lamento, yo lo llamo el funeral de Jerusalén. Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca. La gente pasa silbando. Esto fue un centro tan extraordinario, la iglesia adventista con tanta fama, pero flojitos adentro por ahí, flojitos. Yo espero que ninguno de nosotros tenga esa desidia. Desidia es flojera, abandono. Tiene que haber empeño presto. Procura con diligencia esmerarte. Y a mí me da tanta pena, pobre Jeremías. Vio la destrucción de Nabucodonosor. Allí el 605, en el 586, 3 veces vino a rebasar y quemaron hasta el templo que Salomón había construido. Apenas duró ese templo 400 años. Increíble. Lo arrasaron. Y por eso llamo este versículo el funeral de Jerusalén. La gente ahora, eso que era tan famoso, la reina de Seba había venido, todo el mundo sabía de las glorias de Jerusalén. La sabiduría extraordinaria de Salomón. Silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén. ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Lo más linda, tan extra. ¿Será? Yo no estoy haciendo profecía, pero algunos nos gozamos porque somos una iglesia tan importante. Cuidado, 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 porque las glorias humanas se ponen en peligro cuando aportamos nuestra distinción. Y el pobre profeta Jeremías, con un lloro, con un lamento, está buscando misericordia. Noten el 3 especialmente. Noten el 3. Qué extraordinario. Guióme y llevóme en tinieblas, mas no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne, ya era viejito ahora. Pero noten lo que dice en el capítulo 3. Y esto está extraordinario. Dice: yo lo reduzco, lo reduciré, por lo cual esperaré. Noten el versículo 22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos queridos, ese versículo había que repetirlo muchas veces y con todos los colores del arco iris. Las misericordias de Dios son nuevas para ti y para mí cada día. El recurso es magnánimo, es abultado, es frondoso, es exuberante, pero no lo aprovechamos. No, pues no tengo tiempo, tengo que ir rápido al trabajo. Ningún minuto de lectura en la mañana. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, ese es el punto. Yo no puedo traer aquí un embudo y poner un agujerito en cada cabeza y decir, esto es lo que tienes que hacer. Pero yo lo estoy diciendo para mí y para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios está ahí, extendiendo nuestras vidas en nuestro beneficio y desarrollo, pero necesito recurrirlo. Por eso dice el versículo 40, noten, 3:40.
escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestro corazón con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Ahí está la clave. Quien se dispone, escudriñando, diciéndole al Señor, mira, por favor, muéstrame cuáles son mis limitaciones. Y en ese ruego, mis hermanos, en esa plegaria, en esa oración, reconocer que Dios tiene todas esas provisiones. Dios tiene el equipo completo disponible. Pero, ¿qué dice ahí? El patriotismo de Jeremías y su amor por su pueblo natal. Eso es lo que tenemos que cultivar entre nosotros. No criticar, no señalar las fallas de otros y entre compañeros. Hermanos queridos, ninguno de nosotros está perfecto. Nosotros necesitamos estimularnos en apropiarnos de esa providencia, de su misericordia que es nuevo. ¿Y qué es misericordia? La palabra en el hebreo es hesed. Dios tiene el empeño total queriendo que nos salve. Comprometió a su propio Hijo. Eso no es como nosotros, bueno, este pobre está muerto de hambre, le voy a dar un pedazo de pan, no. Eso decimos que es misericordia. La misericordia de Dios es abrazadora, recuperante, recoge y busca para integrarse a su familia. Y por eso, mis hermanos, versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestro corazón con las manos a Dios en los cielos. 40 y 41. Y eso no es solamente en un momento emocional, cuando alguien cuenta una historia interesante en el sermón y me pongo a llorar. Eso son emociones muy, muy volátiles. Tengo que estar mucho más arraigado. Tengo que tener las raíces profundas en certidumbre creciente. Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios y he de ver al Señor que próximamente se va a manifestar. Y yo quería que noten otro versículo, allí en Cantares, pobre Isaías. Noten en el capítulo 3, versículo 31. El Señor no desechará para siempre. Antes, si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. ¿Notaron, hermanos? Y cuán triste es la persona que se queja, la persona llorosa, la persona murmurante. Bueno, Dios a mí no me dio lo que podría tener, ¿por qué no me da lo demás? ¿Por qué esto y lo demás? Noten cómo lo dice. Repito, en el 3, versículo 31. El Señor no desechará para siempre, aunque tropieces, aunque cometas un desfalco, un naufragio moral, la misericordia de Dios no se recoge, sigue siendo disponible. Y dice, sí, algunas cosas nos afligen, pero Él se compadece por la multitud de sus misericordias. No aflige ni congoja de su corazón a los hijos. No es su intento que suframos. Y hermanos, yo quería que lleven consigo ese cariño extraordinario. Lo repite aquí hasta el final. Dice aquí en el capítulo 5 al final. Las zorras andan por ahí. Él lo dice. Tenemos el peligro continuamente en acecho. Por eso puse la última frase. Es la bondad divina que conduce al arrepentimiento. No es el ejercicio impuesto de tu voluntad. No es el producto de tu disciplina, sino que es la iniciativa de Dios que opera en ti, en mí. Cuando tengo el equipo de su palabra que me dice que Dios es generoso, redentor. Por eso anoté Romanos el capítulo 2, versículo 4. Y yo quería detenerme un segundo allí para luego hablar de otro asuntito.
en Romanos el capítulo 2. Hay 2 o 3 que ya tienen sueño. Bueno, después pueden dormir, no hay problema. Ya les veo que están cansaditos, pobrecitos. Dice Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué te produce? Confesión de tus pecados. No es que tú te determinas, yo tengo que hacer eso. No, Señor, es el Espíritu Santo que trabaja dentro y te hace notar: ay, yo debiera dejar esta chamba porque me compromete mucho. Tal vez yo debiera volver a Tepic, Nayarit, o tal vez a Coatzacoalcos, tal vez a Colima. Hermanos queridos, es asunto serio. No estés enredado en situaciones donde a lo mejor Dios no te puede dar todas las bendiciones. Al orar al Señor, como les dije la vez pasada, continuamente, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad. Estoy preocupado por mis hijos, el medio ambiente. Pues ubícate, lo leímos hace un ratito, aléjate, no te acerques a situaciones que puedan comprometerte, porque el asunto es de eternidad. Y yo, al detenerme aquí en Lamentaciones, pobre Jeremías, cómo me apena, pobre Jeremías, sufriendo no solamente por profecía. El Señor le dijo: ustedes van a ir cautivos por 70 años. No, nosotros no vamos a ir. Ustedes van a sufrir porque no responden a los principios de salud. No, a mí me gusta. Yo me acuerdo de un compañero mío: yo quiero el churrasco. Yo no vivo sin churrasco. La chuleta, el asado de cuero. Argentino, ¿sabes? ¿Te acuerdas de eso? ¿Dónde está el argentino? Pobre Enrique, pobre Enrique. Cada vez que iba por ahí, no tienen churrasco, no tienen la chuleta. Y temprano. Sí, estuvo de pastor, pero ya era famoso porque siempre quería los churrascos. Pobrecito. Y le vino un desarreglo. ¿Para qué entro en detalle? Ya murió hace rato. Ya murió. Qué lástima. Dios tiene algunos principios señalados. Hay un programa de recuperación. Estamos en retorno al original. Ya no en el capricho cerrado de tus decisiones. Aquí me dice: no seas rebelde como el pueblo de Israel, que dice: yo hago lo que quiera, a mí nadie me manda. Yo tengo mis propios ideales y mis propias ilusiones. Hermanos queridos, por eso les pedí que preparen, como producto de sus estudios, una cita acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Mañana les voy a pedir eso, que me entreguen. Yo les voy a dar una hojita, si acaso la perdieron. Todo el asunto se resume a esa actitud de dependencia, donde confío en el escrito está, donde tengo asegurada, persistente búsqueda de verdad. Pero no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Tal vez habría que cambiar, tal vez habría que buscar una situación. Y la fe es un acto de decisión, donde le digo a Dios: interviene en mi vida, manéjame. Pero mis queridos hermanos, y no lo hago como denuncia, yo he visto ya bastante agua pasar por debajo del puente, y hay cantidad de hermanos que no cultivan esa intimidad. Y al rato van a ser chatarra como el resto. Y estoy hablando como ministro del Evangelio. Y hermanos queridos, yo doy gracias a Dios. Yo voy a llevar la lista completa. Tengo como 40 tarjetas
Con mi esposa estamos orando una por una de esas tarjetas que ustedes me dieron. Pero tiene que haber más empeño que eso. De lo contrario, cuando el Señor regrese no te va a reconocer. Y por eso el intento de este esfuerzo es que sigas leyendo el escrito está. Aunque no entiendas todo, sigue leyendo. Yo tampoco tengo la respuesta a todos los problemas. Y nadie los pretende tener todos. Esa sabiduría de Dios que se expande redentoramente por todos nosotros. Y por eso les pedí que memoricen algunos versículos nuevos, que tienen una virtud extraordinaria en tu mente. También les pedí que lean 20 horas y mañana les vamos a pedir ese informe, porque no es otra cosa que activarles el gusto por la Biblia. Y yo quiero hablarles de esas varias cosas. El tema de la fe me preocupa muchísimo, porque si no existe esa genuina relación, todo el resto no tiene valor. Tú puedes saber mucha historia bíblica, puedes conocer todos esos reyes que les di la hoja esta noche y ver cuántos fracasaron y notaron, bad, todos malos. ¿No seré yo uno de esos? Hermanos queridos, yo quiero que por la gracia de Dios, esta noche antes de acostarte, tómate un ratito otra vez, aunque sea media hora. Lee otros trocitos. Sí, esta noche tenemos una hora menos por el avance del tiempo. Ustedes saben, ¿no? Hay que adelantar el reloj una hora. Y algunos van a decir, pues no dormí suficiente. Bueno, puede dormir otro día, hombre. Haz un plan concreto para ser frondoso en las cosas cariñosas de Dios. Y yo les marqué unos poquitos versículos. Habría que tomar un curso entero estudiando solamente los salmos. Tanta cosa hermosa, pero nunca los leí porque no tengo tiempo. Pobre gente, pobre gente. Gracias a Dios lo tenemos por escrito. Este es el instrumento de salvación. No es bibliolatría, no, pero es el manual del viajero cristiano. Y yo quisiera otra vez, antes de despedirnos esta noche, orar a Dios para que aumente tu apetito por su palabra, que te dé el gusto de no solamente compenetrarte, sino desafiado. ¿Qué más debo ser de la palabra de Dios? Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, aquí está este grupo selecto de tu familia, con un esfuerzo notable. Están aquí. Señor, que lo poco que señalamos esta noche tenga algún efecto duradero en sus vidas. Que por favor no pierdan el blanco por nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia. Bendice por extensión sus familias, sus vecinos, y que cada uno sea pues un instrumento receptor de tu cariño expresado en tu palabra. Danos el descanso y mañana el regreso para seguir explorando tu cariño. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Ya el doctor Smith lo dijo, quiero repetirlo, hay que adelantar una